advertir que él no tiene ninguna lesión. No. Que es modelo hoy de una entrevistada que tenemos. Yo no solo modelo Chacabana, ahora estamos modelando este material del cual vamos a hablar luego de unos instantes, señores. Pero hay que sentir lo que es esto para poder hablar. Doctora Ana. Buenos días, tenemos una doctora que además de bella e inteligente, viene a hablarnos de la espondilitis anquilosante, una enfermedad que antes tenía su nombre, ¿verdad?, de una doña, Mary Strumpel. Correcto. ¿Verdad? Los americanos le quitaron ese apodo y le pusieron una enfermedad muy interesante. ¿De qué nos va a hablar? Bueno, muchas gracias por el espacio. Buenos días a todos. Inicialmente les queremos transmitir un mensaje a los pacientes que presentan espondilitis anquilosante. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta básicamente a las articulaciones vertebradas y sacroilíacas. Que comienza muy jovencito. Comienza en una etapa muy joven de la vida. ¿Cuáles son las principales articulaciones? Las sacroilíacas. Las sacroilíacas son las que afectan donde el sacro y los dos ilíacos se unen. Exactamente. Donde termina la pelvis y se une con la... Ahí comienza, después ocupa comienza toda la enfermedad. columna. Exactamente, como dice el doctor, ahí comienza la enfermedad y a medida que progresa, con el transcurrir de los años... Perdóname, claro, en la medida que... Doctor, esa es una articulación que no tiene movilidad. Durante el parto se Solamente puede abrir cede un poco, poquito. cede un poco. Pero generalmente en Está hombres cerrado. está fijo desde que nacen. Sí. ¿Y qué hay entre los dos huesos? Un cartílago, igual, que se pierde con la espondilitis anquilosante. Entonces, en vez de una articulación, tú vas a ver una línea blanca. Se fusionan sellada. los dos huesos. Sí, se pega. exactamente. Siga, profesora. Exactamente. Entonces, como les decíamos, empieza en una edad temprana, a partir de al final de la adolescencia, comienzo de la adultez, y tiene su periodo entre los 17 años y los 35 Y años si de edad. no hay ningún elemento nervioso que pasa por ahí, ¿por qué duele? Duele porque las articulaciones se inflaman y esto es lo que produce dolor y rigidez. Y muchos ligamentos y músculos que Se son insertan ahí. lo que llamamos el core, C-O-R-E, el aparato que soporta las extremidades inferiores. Ahí es que está. Cuando tú tienes anclan problemas de ahí. caminar, es porque esa parte se pone débil. Entonces estos muchachos jovencitos comienzan con dolor de espalda baja. Se quejan el día entero. Están peor por la mañana que por la tarde. En la medida que hacen ejercicio van mejorando. Y ese patrón te va diciendo que se trata de ¿Por algo qué diferente. comienza tan joven? Estos muchachos nacen con un tipo de tejido que antes se llamaba HLA-B27. Correcto. Todavía, que lo predispone a eso. Hay una predisposición. La genética en el cromosómica tumor. montada Bien. ya. Exactamente, como dice el doctor. Es básicamente, curable. La enfermedad no es curable y como decía el doctor, básicamente se desconoce la causa de esta enfermedad, pero se asocia a una condición genética y medioambiental. Es muy común. Aproximadamente afecta al 0,5% de la población mundial. ¿Por ciento? Sí, 0,5%. Medio por ciento. Lamentablemente caen en manos de los quiropractos, Claro. de los ortopedistas, de algunos neurocirujanos nerviosos que de una vez quieren ponerle un diagnóstico de hernia discal. Y se pasan la vida, van brincando de un médico a otro. Se hace el diagnóstico diferencial con hernia discal de la quinta lumbar. Pudiera ser, pero esto es bilateral y simétrico. Son las dos sacroilíacas que se inflaman y duelen. Correcto. Y el sedentarismo muy propio de esta época, el pasar mucho tiempo sentado, viendo televisión o trabajando en una computadora, ¿no tiene que ver tal vez con la incidencia que tenga esa enfermedad? Con la incidencia no, pero hay mucha gente que puede presentar un dolor mecánico y lo puede confundir y la enfermedad no queda expuesta, piensan que puede ser otro tipo de enfermedad por un dolor mecánico, como les digo, porque pasa mucho tiempo sentados y me molesta la espalda. Eventualmente eso va ascendiendo y los ligamentos anteriores y posteriores de la columna se calcifican y se convierte en una barra de bambú con sus nudos. Esa persona que tú ves caminando así muy doblado, porque llega hasta el cuello también, no pueden enderezarse. Va ascendiendo. Va ascendiendo, Ascendiendo te hasta el solidifica entero. Te da problemas respiratorios porque tus pulmones ya no se expanden como deberían. Los ligamentos también van calcificados. Entonces tú tienes fácilmente bronquitis crónica, gripe a repetición, estados bronquiales que lo Y el internan. médico y el laboratorio de investigación como Novartis, realmente, ¿qué tienen que ofrecerle al paciente ambos?
Actualmente Novartis tiene una terapia biológica muy buena para este Terapia. un producto biológico, el cual es un medicamento que nosotros usamos para este tipo de enfermedades con muy buenos resultados, pero de todas maneras el tratamiento adecuado debe determinarlo su médico, ya que hay que evaluar cada paciente en particular. Se llaman biológicos una serie de productos que son anticuerpos producidos, En puede humanos. ser en humanos y pueden ser sintéticos. animal. Ya hay biológicos sintéticos y hay los Si es similares, sintético, no es biológico, doctor. pero se llaman biológicos sintéticos. Ah, ya. Es una buena Una precisión. copia ahí. De eso deben haber 30 en el mercado, Sí. específico cada uno para cada una de las patologías. Para artritis reumatoide hay mucho, para psoriasis, De diferentes psoriasis. de laboratorios. diferentes. Todo el mundo produce un MAB, que se llama monovalente anticuerpo, antibody, para todo ese tipo de enfermedades. Muy bueno, muy costoso, debemos añadir, ¿verdad que sí, señora? ¿Cuál es el de ustedes? Secukinumab. ¿Cuál? El que nosotros manejamos es Secukinumab. Secukinumab. Secukinumab Con es el K, principio con activo. K. Deletrelo. Con ese principio. SECUKINUMAB. MAB. Secukinumab es el principio activo. Todo lo que sea MAB son anticuerpos monovalentes específicos. Doctor. Sí, lo importante aquí que nosotros queremos transmitir el mensaje es que el paciente debe de acudir tempranamente Temprano. al reumatólogo para evitar que la enfermedad progrese. Ahí y viene sea la pregunta. irreversible. ¿Quién es el médico de la espondilitis? reumatólogo. Él- Reumatólogo. No es el ortopedista, No. ni es el neurocirujano, ni es el neurólogo, Ni el quiropráctico, ni el No. que le arregla la columna toda la mañana. No. No, ni el masajista. ni el no. chile, ni la aguja. Es una ¿cómo se enfermedad llama? sistémica, pero que se aloja en el eje central. ¿Y en el laboratorio qué aparece, Es doctor? axial. Hay poco de anemia, la eritrosedimentación está elevada. El HLA-27 puede Las aparecer. proteínas se reactivan. ¿Le da fiebre al paciente? No, No, fiebre no. no. No, simplemente lo que el paciente presenta es un dolor en la espalda baja al inicio de la enfermedad, y rigidez, rigidez Y matutina. si usted mira al microscopio, eso lo que ve es inflamación, más nada. Se ve una No hay inflamación. ningún elemento extraño que produce eso. Calcificación. Hay una calcificación. Se porque- calcifican los ligamentos de la Correcto. persona. Se calcifican. Y entonces cuando el dolor desaparece, es cuando ya tú tienes 40 años, está inmovilizado, groseramente discapacitado, realmente no puede levantar mucho la cabeza porque el cuello está duro. Y eso es lo que debemos evitar, Claro. como dice bien dice el doctor, eso ya es cuando la enfermedad ha progresado. Entonces el mensaje es que los pacientes cuando tengan dolor bajo, generalmente lo asocian con un dolor mecánico, una mala postura, y si este dolor es insistente o persistente por 3 meses, porque si una persona presenta dolor en la espalda baja, puede tomarse un analgésico y va a mejorar. ¿Se detiene Pero ese es- proceso? El proceso se detiene con el medicamento adecuado, pero lo importante es evitar que la enfermedad progrese, porque mientras más tarde acudamos al reumatólogo, que es el especialista para este tipo de enfermedad, la enfermedad va a estar más progresada. Entonces, Decía el doctor que en un proceso ya muy avanzado te puede producir los efectos de una columna rígida. Es Correcto, así. es así. Como por ejemplo problemas de respiración. Claro, Tanto así. los pulmones No se expanden. Una de las pruebas clínicas que tú haces es poner la mano atrás junto a los dedos, le dices respira hondo y los dedos apenas se separan 1 centímetro. Sí. Porque todo eso está rígido, calcificado. Parece una vara de bambú. Sí. Y por desde su el punto de Una nivel. vista de rigidez tan fisioterapia, profesora, desde fisioterapia. Por ejemplo, yo veo, esto no Exacto. tiene que ver con eso, ¿verdad? bueno, nosotros quisimos traer este ejemplo porque para que él tiene este collar impuesto que no, Ok. no se le pone a este tipo de pacientes, pero él al ponérselo, él Ponte dice, de yo no pie, me puedo Carlos, a mover. ver qué pasa. Ok, vamos a ver entonces. ¿no? Voltéate, de voltea. hecho, no puede uno mover mucho la cabeza con Exacto. esto, ni bajarla. Ese tipo de brace se llama shoulder brace. Es para enderezar Más amplio. los hombros, Ok, para bien. la posición. Ok, aquí está. Sí, nosotros lo que ¿ves? queremos demostrar con esto es para que él pueda sentir lo que una persona con esta patología está sintiendo. Así mismo. Él no tiene, al tener este collar impuesto, no tiene movilidad en el cuello. Claro. Y efectivamente Vamos. estas personas es imposible. Sin silla giratoria no puedo mirar para los No lados. puedes mirar, no puedes girar el cuello para ninguno de los dos No, lados. no, qué va. Parece un Mire, robot. él estaría muy feliz, María, No, si él trabajara todo el tiempo con eso. no, no. No, es muy incómodo. es No, una no. posición. De hecho, el uso de esto, he El visto que bracelet. hasta ¿cómo se llama esto? ¿Cuál?
el corrector de este corrector de postura, yo veo que incluso en televisión lo promueven mucho para la gente que dura mucho tiempo trabajando frente a una pantalla, un escritorio, una computadora, porque parece que, por eso le preguntaba que si eso tenía que ver con, que si esa enfermedad tiene que ver en alguna manera, se agrava con el uso de la postura al momento de trabajar. Y de hecho no deja hablar mucho tampoco. Bien. Sí, no, es bien incómodo para estos pacientes tener esta rigidez en el cuerpo. Y eso es fácil. un collar blando. Exacto. Porque hay collares duros. Sí, mucho más duros que eso. O sea, que hasta te cortan. Una persona con la espondilitis anquilosante es una persona que usted cree que la gente lo ve y cree que está esforzándose por tener una postura recta, pero es por su condición que es por su condición. No, pierde la movilidad. Es por pérdida de movilidad. Y cuando ya tienen este compromiso a nivel de cuello que no pueden girar es porque la enfermedad ha progresado mucho, porque la espondilitis empieza en la espalda baja, donde la pelvis se une. Ay. La dificultad para dormir puede también ser un síntoma de que debe consultarse un eventual diagnóstico. Los síntomas comunes para este tipo de enfermedad, para que pueda ser detectada a tiempo, es que el paciente presenta dolor en la espalda baja, presenta al dormir, tiene dolor cuando está en posición de descanso, cuando está acostado, generalmente se despierta con dolor en la madrugada a las 4 o 5 horas de haber estado en reposo, y al levantarse mejora con el movimiento, esta rigidez, después de 1 hora aproximadamente. Si el paciente presenta estos síntomas, debe ir lo más pronto posible a un dermatólogo. Doctor, para el tratamiento... Se define como enfermedad inflamatoria crónica, axial, porque en el eje central. Sí. Doctor, ¿se hacen las dos cosas similares, el tratamiento de fisioterapia con el medicamento? ¿O solamente el medicamento? Claro, todo eso lleva fisioterapia desde el primer día, pero también medicamentos. Antes usábamos los antiinflamatorios, tenemos 100 años usando antiinflamatorios y no hemos cambiado el curso de la enfermedad. Ella ha dicho 2 veces diagnóstico prematuro. ¿Qué es el diagnóstico prematuro? Temprano, no prematuro, temprano. Tan pronto ese muchacho de 14, 15 años se queja por la mañana que tiene mucho dolor en la espalda baja, que no puede ir a la escuela, que comienza a dar síntomas. ¿Y en las piernas se ve también? Pesadez en las piernas, no son muy ágiles, no pueden correr bien, no pueden saltar. Sí. El área ilíaca es un área que no es fija, es decir, no es una cosa como que uno lo ve en los dibujos, uno que no es médico, uno piensa, oye, esos huesos no se mueven para ningún lado porque esos son 2 piezas que están juntas ahí y que, como dijeron, solamente para el parto toman algún tipo de acción dinámica. Realmente son piezas con una movilidad tal que puede producir no deben de tener movilidad, excepto en el parto. Tiene 2 articulaciones, se articula arriba con el sacro y abajo es que tiene el hueco para el fémur. Ok. Exacto. Bien. Es así, ¿verdad? Sí. Me acordé. Sí. Y mientras más temprano acude el paciente al médico, porque como decíamos, esta enfermedad se presenta en el inicio el paciente de la adultez, mejor dicho, ¿verdad? En el inicio de la adultez, o sea, son pacientes muy jóvenes. Ya desde adolescentes comienzan a tener dolores. Claro, pero lo importante es que no lo confundan con un dolor mecánico, porque un dolor mecánico mejora, contrariamente de la espondilitis anquilosante, sí mejora con el reposo. Entonces es importante que reconozcan estas 3 condiciones para que sepa que están en presencia de una enfermedad que no es un dolor mecánico por una actividad física realizada. ¿Hay un grupo de mayor riesgo o eso es algo que le puede pasar a cualquiera? Bueno, la tendencia en este tipo de enfermedades está más inclinada hacia un factor genético. Familiar, exacto, hereditario, y esa es la causa de la enfermedad porque se desconoce en sí cuál es la causa puntual. Bien, tenemos ya suficiente información acerca de la espondilitis. Ana María. El medicamento bloquea las interleuquinas. Correcto, la interleuquina 17A. El proceso inflamatorio, que es dirigido por linfocito T, que producen una sustancia que se llama interleuquina. Y eso es lo que el producto que la doctora presenta, bloquea la formación de interleuquina y apaga el fuego, como un bombero apaga el fuego en las reacciones. Bien, advertimos, no es una entrevista comercial, es decir, no es para difundir un producto, pero veo que en el currículum de quiénes son
o quiénes somos, como dice Novartis, veo que tienen un programa de seguridad infantil. Hablen un poquito de eso. Nosotros tenemos varios programas, especialmente en este tema de espondilitis anquilosante. Nosotros estamos trabajando en un programa que podemos presentar más adelante, pero el tema que nos compete ahora es reforzar que los pacientes con espondilitis anquilosante deben acudir tempranamente al médico para evitar que la enfermedad progrese, porque si bien hoy en día contamos con muy buenos medicamentos para esta enfermedad, el daño que ya está hecho en este tipo de pacientes es irreversible. En el diagnóstico temprano no aparece mucho laboratorio, ¿verdad? ¿En qué sentido? ¿Puede una persona tener un laboratorio normal? Eritrosedimentación alta. La eritrosedimentación. ¿Pero muy alta o ligeramente? No, moderadamente alta, en 40, 50 milímetros por hora. Esto es una contribución corporativa de la empresa. Como corporación tiene lo que se llama Somos Safe for the Kids. ¿Qué es eso? De proteger a los niños. Un programa de protección a los niños, que es la actividad corporativa de la empresa Novartis. Ya. Sí. Entonces, si quieres añadir algo, Ana María, sobre el anquilosante. Bueno, mire, es importante el mensaje de que los pacientes se concienticen de esta enfermedad que afecta a 0,5% de la población mundial, que reconozcan los síntomas y que no sea confundido con un dolor mecánico. Lo más importante, el programa de medicamentos de alto costo. Hay alguna gente aquí que no le gusta que yo diga, sino que él quiere que sean catastróficos. Bueno, de alto costo. ¿Tiene este medicamento? Sí, lo tiene. Lo tiene. Eso es lo más importante. Sí, lo tiene. Es caro, ¿eh? Sí. Es caro. Sí, todo es caro en la vida ya. La salud es más barata. Pero usted sabe lo que yo le pregunto. Sí, es un producto caro. Claro, todos los... Es catastrófico. Todo es catastrófico financieramente. Destruye la economía del paciente y de sus familiares. Es caro. Bien. Todos son caros. Ana Pasarán María, 10 años antes de que lleguen a valores reales. Sí. Porque Bien. es caro la producción y es caro el mercadeo. Bien, yo tengo mi reserva con Novartis porque yo durante 10 años casi me hice adicto a una pastillita que ellos retiraron porque yo creo que tenían anfetamina. Eran tus anfetaminas. Yo creo que tenían anfetamina. Yo siempre estaba tan contento. Pero no estaban prohibidas en esa época. Tú tienes que hacer No. como Alex Rodríguez. Yo no sabía que Yo estaban no sabía. prohibidas. No. Doctor, tú leías la página 1 y te sabías la 10. Tú leías la 1 y te sabías la 10. Esa era la pastilla de los estudiantes. Sí. Que no era fitina, porque él tomaba fitina de noche. No. Para no dormir. Clorhidrato de bencedrina. Bencedrina. Me la vendía el papá de Juan Bosco Guerrero en la Dande. Sí. Bien. Al que está preguntando, por favor, esto es una demostración. A mí no me ha pasado nada. No me ha pasado nada. Al que sintonizó, está bien. Ana María, gracias y mucho éxito con Novartis. Que vendan mucho. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Lo Bien. importante es llevar el mensaje al paciente para que ellos se concienticen de la enfermedad y puedan acudir al tiempo al reumatólogo y evitar que progrese. Novartis es un monstruo en la industria farmacéutica, tanto en investigación como en procesos terminados. Es que se asociaron a otras empresas. No, grandes. van comprando otras, no se asocian, las compran. Se las van comiendo así poco a poco. Sí. No son como los... Muchas gracias a ustedes por el espacio.